Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Calama en Vivo, siempre a través de la señal 13 de TR Calama Televisión. El día de hoy, ¿cómo lo califico? Un político profesional, abogado, yo diría una leyenda también dentro de la política chilena, viene participando desde que era estudiante secundario. Si mal no recuerdo, usted fue presidente de una asociación de secundarios durante el gobierno de la Unidad Popular. ¿Cómo está Andrés Alamán? Senador, bienvenido a Calama en Vivo. Buenas noches, Guillermo. Fui candidato, no fui presidente. ¿Perdió ahí? Perdí esa elección, sí. Una de las pocas que ha perdido entonces, ¿no? Bueno, pero hay que ganar y perder. Se gana y se pierde en la vida y en la política y en el deporte. Además de eso, diputado, candidato presidencial. Senador, bueno, y fui ministro de Defensa. De hecho, la última vez que estuve aquí en Calama fue precisamente, vine al regimiento, teníamos un acto muy importante. Esto debe haber sido de año 2011-2012. Por razones estratégicas también. Fui ministro de Defensa, sí. Una gran responsabilidad. Yo creo que cualquier persona que haya sido ministro de Defensa se queda con una visión del país, de sus desafíos, de sus Fuerzas Armadas, verdaderamente una gran experiencia de servicio. ¿Positiva? Positiva y de aprendizaje, ciertamente. Bueno, usted anda apoyando también a los candidatos parlamentarios de Renovación Nacional acá. Bueno, estamos aquí en la recta final de la campaña. Ya esto ya es ¿cómo habría que decirle esto en términos hípicos? Es como que... Tierra derecha. Más corto que tierra derecha, ¿no? Claro, los últimos 100 metros. Claro, los últimos 100, los últimos... ¿Y cómo van sus candidatos? ¿Por siempre, cabeza? ¿Tres cuerpos? A ver, vamos viendo. Yo creo que el caballo principal va corriendo muy requete contra bien. Va corriendo con muchos cuerpos de ventaja. Yo creo que Piñera se ha perfilado extraordinariamente bien en esta campaña y a mí me tiene absolutamente impresionado el apoyo que tiene Piñera en el norte. Los días o las horas en que he estado recorriendo el norte y he estado en Calama, creo que además hay una asociación muy directa. Yo me recuerdo exactamente cuando estuve acá, estamos hablando de 2011, 2012, ¿qué tanto? No son tantos años los que han pasado. Poco. Pero en ese minuto uno veía un Calama pujante, letreros como que los letreros inversos los que hay hoy día. Se necesita gente, se necesita trabajar. Yo creo que en ese minuto el empleo era pleno, ¿no? Sí. Y sobre todo uno miraba un boom inmobiliario de construcción gigantesco. Uno decía, pero ¿dónde están construyendo toda esta cantidad de edificios y departamentos? Y uno lo que ve hoy día es una Calama bastante en recesión, por así decirlo. Con mucho desempleo, un desempleo que está arriba de los 2 dígitos, cosa que no se justifica. Veo todo este sector inmobiliario bastante parado. Uno mira los edificios así solo, sin ser corredor de propiedades, pero uno vacío, los mira, pues. Exactamente, los ve vacíos. Y por lo tanto yo siento que hay una identificación muy fuerte con la idea de que a través de un gobierno de Sebastián Piñera se puede recuperar la energía, el trabajo, la pujanza del norte. ¿De qué forma? A ver, por lo pronto también hay factores externos que yo creo que ayudan, ¿no? Las cosas son como son, creo que los precios del metal van a mejorar, pero creo que sobre todo va a haber una voluntad de generar emprendimiento, de que la gente vuelva a invertir, generar garantías para que la inversión realmente fluya y, entre paréntesis, sacarle todo el provecho posible a un país que tiene un corazón minero que hay que aprovecharlo. Creo que los factores económicos tienen mucho que ver con eso, con confianza. ¿Cuáles eran las señales que se le enviaban al sector, al mundo del emprendimiento hace 4 años atrás? Bueno, todas las señales opuestas. Que se iba a cambiar la Constitución, que la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma educacional en lo que esto pudiera influir. Entonces, todo un ambiente de incertidumbre. Fíjese que somos un país que lleva 4 años con este tema constitucional, bueno, que ahora ha terminado por desvanecerse. En este minuto ya nadie se recuerda de ese tema, pero esas variables son variables, Guillermo, extraordinariamente importantes para un tipo de emprendimiento como es la minería, donde el plazo más corto con que se hacen los negocios son, no sé, pues será 10, 15, 20, 30 años, de 10 años para arriba. ¿Le preocupa el tema de que Perú hoy día esté produciendo más cobre que nosotros? Me preocupa que no aprovechemos todo nuestro potencial. Lo que hagan los vecinos, uno tiene que suponer que los vecinos van a hacer las cosas bien. Uno no puede apostar o pensar que los vecinos van a hacer las cosas mal. Lo habían hecho mal hasta ahora. Y por lo tanto eso nos beneficia a nosotros. Claro. Pero Perú está haciendo las cosas bien, Argentina está empezando a hacer las cosas bien. Argentina es un país que ha estado de espaldas a la minería desde siempre, ha tenido un desarrollo fundamentalmente basado en su aparato agrícola y en su aparato industrial y que no ha mirado el tema minero, pero Argentina está empezando a mirar la minería. Pero en fin, yo creo que lo que yo veo, Guillermo, es en el norte
una sensación, una voluntad de cambio, una voluntad de que las cosas vuelvan a ser como eran y sobre todo una palabra que está metida a sangre y fuego en la gente, trabajo. Que vuelva a haber inversión, que vuelva a haber inversión, que vuelva a haber trabajo, que vuelvan a haber buenos salarios, que vuelva a haber pega, que es lo que se necesita, y eso la gente lo identifica sin duda con Piñera. Y en el plano parlamentario, porque aquí no se trata solamente de que este domingo resolvamos el tema presidencial, sino que también hay que resolver el tema parlamentario. Yo estoy apoyando ciertamente aquí a Paulina Núñez, que es nuestra cabeza de serie. Ella va acompañada de José Miguel Castro, y la verdad de las cosas es que Paulina Núñez ha sido una parlamentaria absolutamente fuera de lo común, extraordinaria. No es fácil llegar de regiones, instalarse en Santiago y adquirir en un periodo tan corto de tiempo un liderazgo tan marcado y tan perfilado. Que ella sea hoy día, yo diría, la cabeza o una de las figuras que con mayor claridad se perfilan y que al mismo tiempo, por ejemplo, haya asumido. A ver, el tema migratorio. El tema migratorio es un tema extraordinariamente importante para el país, y que estaba absolutamente dormido hasta que Paulina Núñez interpeló al ministro del Interior y el tema volvió por lo menos a ponerse en agenda. No creo que avancemos mucho de aquí hasta marzo, pero a contar de marzo es una de las prioridades que el país tiene. O sea, nosotros no podemos seguir teniendo las leyes migratorias que tenemos. O sea, las leyes migratorias en Chile son del año 1975. Son antiquísimas. No, y están completamente desfasadas. Entonces, si nos va a ir bien como país, vamos a tener un interés migratorio hacia Chile. Entonces tenemos que ser capaces de, como ha planteado Paulina Núñez, regularlo bien. ¿Cómo? Eso, porque hay un tema que se plantea, y de hecho Fulvio Rossi en su desesperación, o sea, bueno, en sus propuestas, también lo ha mencionado, o sea, el tema de que cualquier persona inmigrante que cometa un delito, ¡pum!, para afuera. Bueno, ¿Ustedes están en la misma postura? Mire, ese es un tema que habrá que verlo. ¿Pero cuál es su opinión? A ver, es que lo que ocurre es lo siguiente. Mira, ese tema específico hay que tener cuidado porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si esa persona que es extranjero lleva en Chile mucho tiempo, ha estado permanentemente acá y, por ejemplo, tiene una familia chilena? ¿Lo vamos a tratar como extranjero o lo vamos a tratar como chileno? Ahora, obviamente que personas que están vinculadas a redes del narcotráfico o que están vinculadas a redes de lavado de dinero o de crimen organizado, no solamente habría que echarlos a la primera, sino que obviamente esa gente habría que tener los resguardos para que no pudieran entrar. Pero básicamente lo que nosotros tenemos acá es un sistema profundamente desregulado o mal regulado. Al final, o se entra con unas visas de trabajo que son muy especiales o se entra con visas de turista. Y eso no da cuenta de la realidad que existe hoy día en este ámbito. Senador, entiendo el concepto y me imagino que Yo lo pondría en una palabra. Yo diría que Chile tiene que ser un país abierto a una migración responsable y que constituya un aporte. ¿Quién, por ejemplo, podría decir, no, mire, ¿sabe qué más? No queremos que vengan del extranjero médicos especialistas cuando nosotros sabemos que necesitamos médicos especialistas. Por lo tanto, puertas... ¿Cambiaría la legislación actual? Porque hoy día, para que un médico pueda ejercer en Chile, tiene que rendir un examen, un médico extranjero. Yo haría que rendieran los exámenes... Chileno igual. Yo haría que rendieran los exámenes exactamente igual, porque creo que no está mal tener ese control, ¿se fija? Pero creo que cualquier persona que tiene una calificación en el extranjero no va a tener ningún inconveniente, absolutamente ningún inconveniente. ¿Modelo de algún país le gusta? ¿El neozelandés, el canadiense, el australiano? Tenemos que buscar nuestro propio modelo. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda son países que fundamentalmente han trabajado mucho lo de las visas temporales. Así es. Pero eso supone también una responsabilidad muy importante, que es que la gente esté dispuesta a estar temporalmente en el país. Asumir el riesgo. No, o sea, el país asume el riesgo. Sí, ¿no? Asumir el riesgo como país. Nosotros. Asumir el riesgo como país. Pero en fin, yo creo que el que Paulina Núñez haya puesto este tema arriba de la mesa, que haya sido una fiscalizadora verdaderamente implacable en aspectos de corrupción, que haya tenido una visión tan potente desde el punto de vista de promover el mundo de la mujer y que las mujeres tengan mayor injerencia en la política, todo eso nos habla de una parlamentaria extraordinariamente capaz y para mí venir a darle un empujón final es verdaderamente un agrado. Y creo que su compañero de lista, José Miguel, también es una persona que hace un aporte en la política, una persona que es un profesional, un médico veterinario, una persona que tiene un magíster precisamente en temas de medio ambiente y se necesita en la Cámara
a gritos se necesita gente nueva, gente que traiga aires distintos, que tenga una visión descontaminada de la política. Por lo tanto, creo que para la centro derecha esta elección se perfila, por lo menos de lo que yo es mi recuerdo, se perfila muy bien. Yo creo que vamos a dar un batatazo en el norte y creo que vamos a dar un batatazo en Antofagasta. Ahora bien, Sebastián Piñera gana en primera vuelta, ¿no? Mire, es muy difícil, es muy difícil. Creo, si uno tuviera que decir, yo creo que nosotros vamos a estar arriba del 45-46% de la votación, que es una votación altísima, con 8 candidatos. ¿Nos va a dar para llegar o no al 50%? Vuelvo a decirlo, es difícil. Y habrá que ver qué ocurre en el resto del espectro. Hay mucha gente que me consta que está, por ejemplo, en otras... bueno, hay una sola candidatura a la derecha. José Antonio Kast. Que es la candidatura de José Antonio Kast. ¿Te ha sorprendido cómo lo ha hecho? No, porque creo que él ha hecho una campaña dirigida a un electorado muy específico, a un electorado muy concreto, y le ha hablado específicamente a ese electorado. Que no es el de Sebastián Piñera, aparentemente. Mire, obviamente que si están votando en primera vuelta por Kast, tienen esa preferencia, pero es un electorado que yo no creo bajo ninguna circunstancia que pueda ser un electorado mayoritario. Es un electorado que estará entre el 3 y el 5% de la votación. ¿Le sorprendería que fuera más? Me sorprendería, sí. Yo creo que va a estar bajo ese... ¿Y qué significado tendría que tuviese, por ejemplo, un 7% de la votación? Mire, yo creo que en primer lugar es positivo que hayan expresiones múltiples. Hay gente que dice, pero hay 8 candidatos presidenciales. Yo creo que es bueno que hayan 8 candidatos presidenciales. Súper bueno. Porque en definitiva significa que todas las distintas expresiones tienen sus propios candidatos y tienen sus propios líderes. Ahora, el problema que yo le veo a la candidatura de Kast es que está basada en una premisa imposible. En estos mismos días ha circulado un video de Joaquín Lavín, una persona que uno podría suponer cercana al mundo de José Antonio Kast, ambos durante muchos años dirigentes de la UDI, donde Lavín decía, mire, yo sé lo que es perder una elección por un voto por mesa, porque fue efectivamente lo que le pasó a Lavín contra Lagos, que perdió por un voto por mesa, 30.000 votos en primera vuelta. Y él decía, miren, él hacía un llamado a la gente de Kast a votar por Piñera, diciéndoles, miren, es absolutamente imposible que Piñera y Kast pasen los dos a segunda vuelta. Eso simplemente es una ilusión óptica, no puede ocurrir. Claro que no puede ocurrir, pues si hay un candidato que está en el 5 y el otro candidato está en el 40 y Guille está arriba de 20, ¿qué tendría que pasar para que pasaran los dos a segunda vuelta? No, las matemáticas no, es casi imposible. O sea, tendría que la mitad de los que votan por Piñera tendrían que votar por Kast. Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, Lavín decía con toda razón, Longueira, entre paréntesis, también estaba llamando en estos días precisamente a votar por Piñera en primera vuelta. Esos llamados yo entiendo que los formulan personas cercanas al mundo de José Antonio Kast. Bueno, eso es una cosa. Y la otra cosa es lo que va a ocurrir con los sectores, yo diría, más moderados de la antigua Concertación. Yo he escuchado a alguna gente que está con Goich, pero que claramente en segunda vuelta no van a apoyar a Guillé. Además sería como tan absurdo, ¿no? La democracia cristiana resolvió tener una candidatura presidencial separada de Guillé y finalmente terminan apoyándolo. Entonces es como darse una vuelta para llegar al mismo punto, ¿no? Es complejo. Es muy complejo, o sea, después de todo lo que se ha dicho, de que, no sé, el PRO, la democracia cristiana, Alejandro Navarro termina apoyando a Guillén en segunda vuelta, va a ser difícil. Pero se puede dar una situación que ya Piñera gana en segunda vuelta. Y yo tengo aquí una cita suya, estimado senador, del 13 de octubre. El gobierno de Piñera va a ser como el de Elwin, acuerdos, acuerdos, acuerdos. Así es. Porque los acuerdos se logran entre dos. Y yo tengo la impresión de que hay sectores en el Frente Amplio y en la, ¿cómo se llama? Nueva mayoría, no, fuerza de mayoría ahora. Lo que va quedando a la nueva mayoría. Claro, bueno, claro, ese podría ser un nombre, de que tal vez ellos no quieran llegar a acuerdos. Y eso es lo que se ha dicho por muchos analistas también, en donde el gobierno de Sebastián Piñera, en donde probablemente usted va a tener un papel muy importante, se va a encontrar contra una pared. Y cuando uno trata de llegar a acuerdos con pared, es complejo. Bueno, mire, a ver, separemos las cosas. Yo creo que en primer lugar hay un gran signo de interrogación, porque hacia la segunda vuelta lo que se ve es una candidatura que tiene un perfil, que tiene un programa sólido, que tiene una propuesta al país, que es precisamente la propuesta de Piñera,
que uno si tuviera que así bajarla rápido diría, retomemos el rumbo, hagamos que el país se ponga en modo, así como dice, en modo avión, para los teléfonos, pongamos al país en modo progreso, en modo crecimiento, generemos un crecimiento integral, tengamos un eje social orientado hacia la clase media mucho más fuerte que el que tuvimos durante el gobierno anterior y hagamos una propuesta de que los grandes temas del país podamos abordarlos en conjunto. Entonces uno dice, esa es la propuesta de Piñera. Progreso, unidad, ¿no es así? El país junto saliendo hacia adelante. Y al otro lado, ¿qué es lo que sería la propuesta? Como usted dice, sería muy difícil de percibir. ¿Cómo se van a poner de acuerdo Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé en 30 días? ¿O cómo la democracia cristiana va a coincidir con el Frente Amplio? Entonces, plantear como está planteando Guillé, que esta va a ser una campaña de segunda vuelta contra Piñera, yo creo que eso es algo que no funciona. Porque la gente finalmente termina votando más bien por lo que está a favor, más que por un aspecto, llamémoslo, negativo, de votar en contra. Pero yo le consulté con respecto a el gobierno de ese. Yo creo lo siguiente, mire, nosotros tenemos en el país que enfrentar un conjunto de desafíos de gran envergadura. Cuando los chilenos, y esto ha sido el énfasis que ha puesto Piñera, cuando los chilenos estos desafíos los hemos abordado en conjunto, los hemos abordado en armonía, al país, como país nos ha ido bien. Como nos fue, por ejemplo, muy bien desde el plebiscito en que perdió Pinochet hasta, yo diría, el primer gobierno de Michelle Bachelet. Ese fue un gran periodo de la historia del país. Por lo tanto, si uno empieza a mirar y dice, a ver, tenemos que resolver problemas de crecimiento económico, sí, pero por último alguien por ahí va a decir, mire, sí, pero eso lo puede resolver Piñera solo, como lo hizo la vez anterior. Pero tenemos que resolver los temas de la Araucanía, tenemos que resolver problemas de pensiones, tenemos un problema de un sistema previsional donde es fundamental mejorar, como quien dice, el rendimiento del sistema. Yo no me he creído nunca esto que alguna vez señaló una persona que dijo que este era un Mercedes-Benz que faltaba echarle benzina nomás. Yo no creo que el sistema previsional sea un Mercedes-Benz. El hermano de su candidato. ¿Sí? Exactamente. Lo dijo, ¿no? Pero es que además lo criticó usted posteriormente, ¿se acuerda, no? Claro. Yo creo que un sistema previsional que no entrega hoy día las respuestas que requiere la gente mayor no es un sistema que está perfecto ni un Mercedes-Benz. ¿Le gusta la idea del 5% extra? Me gusta que los... ¿Y para dónde va? Mire, tiene que ir al fondo, tiene que ir a los propios trabajadores. ¿Cuántas individuales? Mire, pero aquí digamos también las cosas como son. Usted mencionaba, a mí me correspondió ser precandidato presidencial el año 2013. En ese mismo minuto yo estaba diciendo que con la cotización del 11% era absolutamente imposible financiarnos así las pensiones y que tenía que haber un aumento en la cotización no de cargo del trabajador, sino de cargo de los empleadores, por lo menos de 3, 4, 5 puntos. Por lo tanto, eso se requiere y se requiere hacerlo rápido, porque cada día que en esto uno se demora, bueno, resulta que las pensiones no mejoran. Entonces uno dice Araucanía, pensiones, los temas de delincuencia, un tema que a mí por lo menos verdaderamente me sobrecoge, ¿no? El tema de los menores en Chile. Pero sí, ¿qué más tiene que pasar para que los niños vulnerables en el país se transformen y sean una verdadera prioridad? Yo le aseguro que dentro de los primeros 100 días, Sebastián Piñera va a impulsar medidas concretas en ese ámbito, en el ámbito de los menores. ¿Una nueva institución o una nueva institucionalidad? Oiga, todo eso se demora. Mire, por mucho que Paulina Núñez en la Cámara y yo en el Senado y todos los demás le metamos todo el acelerador a fondo, las leyes se demoran. Pero lo que aquí se requiere, por ejemplo, ¿yo qué es lo que haría? Haría una revisión inmediata de toda la situación que están los niños del Sename, ver uno por uno cuáles son, en qué situación están. Hay algunos que están sufriendo quizás abuso en este mismo momento que estamos conversando nosotros, claro, frente a la total actitud, llamémosla pasiva, indolente de las autoridades. Entonces, usted ve este tema que todavía no se resuelve, de esta niñita, no es así, que en definitiva al parecer no tuvo el respaldo suficiente para haber quedado en la lista, para haber podido acceder a un trasplante. Bueno, entonces aquí se requiere mucho más, se requieren medidas de urgencia. Entonces, si uno mira todo esto, llega a la conclusión de que estos desafíos del país los va a tener que abordar en conjunto. Ahora, yo en eso soy optimista. Creo que finalmente prevalece el sentido común y si no prevalece la opinión pública. La opinión pública, mire, si hay algo que se enterró a partir de este segundo gobierno de Bachelet, fue el concepto de retroexcavadora.
Porque no tiene ningún, mire, yo no conozco salvo, no sé, me imagino que será el candidato Artés, porque ni siquiera Navarro, ¿no? Pero yo no sé quién hoy día levanta el dedo y dice, mire, no, yo soy partidario de que el país funcione con esta lógica de retroexcavadora. Frente Amplio, ¿no siente eso de repente? Pero yo, mire, en parte, quizás, pero ni siquiera ellos se atreven a admitirlo. Entonces Porque quizás no sea el momento, ojo. Sí, pero mire, yo creo que hacia adelante, con una agenda de temas tan importantes como los que los vamos a tener y con una mayoría sólida como la que yo creo que vamos a tener también, va a ser posible instalar en el país un clima de diálogo, de conversación, de entendimiento. Senador, se nos está acabando el tiempo ya, yo le dije, pasaba rápido súper rápido, pero hay un tema que, independiente de quién esté en la oposición o quién sea el gobierno, se viene el próximo año, que es el tema de la relación bilateral con Bolivia. Y ahí tenemos un tema complejo, porque desde mi punto de vista, modestamente, creo que las cosas se han manejado muy mal, y muy mal hace un montón de años, ¿no? Bueno, por lo pronto no nos ha ido bien en los últimos litigios que hemos tenido en otros lados, ¿no? Qué generoso el que no nos ha ido bien, nos ha ido pésimo, hemos perdido todo. Desde Laguna del Desierto en la década del 90 hemos perdido todo. ¿Cómo ustedes lo van a abordar? Porque es un tema complejo, es difícil. Estamos hablando de que nos hemos metido en una situación con la Corte Penal Internacional que yo no sé. ¿Usted es partidario de continuar ahí? Mire, déjeme decirle y contestarle con la mayor responsabilidad en esta materia. Nosotros en este minuto no estamos en condiciones de salir de ahí. ¿En qué sentido? En el sentido que no solamente tenemos pendiente, de partida uno de la Corte Internacional, no es que se vaya, no es así, y mande una carta y dice, mire, ¿sabe renuncio. Qué más? Renuncio. Pero ojo, digamos que hay países que no están ahí. Sí, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, no es parte de no solamente eso, hay muchos países de América Latina que no están ahí, Así es. Y no todos los países del mundo están en la Corte Internacional. Por lo tanto, esa es una discusión, pero lo que yo quiero explicarle a la gente que nos está escuchando es lo siguiente, que en los dos conflictos que tenemos, que es básicamente el de la demanda boliviana y nuestra demanda por el tema del río Silala, ambos no nos permiten en este minuto irnos sin estar a las resultas del juicio, porque el periodo de vacancia, el periodo que media entre que uno anuncia que se va, en definitiva, bajo ninguna circunstancia implicaría que pudiéramos evitar la sentencia. ¿Entonces fue una mala estrategia en su momento? Mire, es que a esta altura yo no quisiera debilitar nuestra propia posición, porque cualquier cosa que yo diga puede ser como usada en nuestra contra, o como ex ministro de Defensa puede ser en definitiva utilizada, porque en esto Evo Morales tiene una verdadera obsesión. Entonces hay que cerrar filas con lo que se ha hecho, más allá de que desde el punto de vista académico se analice bien. Pero lo que estoy tratando de decirle es lo siguiente, nosotros tenemos una primera etapa que va a ser una etapa propiamente judicial. Vamos a tener el próximo año los alegatos y deberíamos tener también sentencia. Habrá que estarse a esa sentencia y habrá que defender de la mejor manera posible en este periodo hacer de la mejor manera nuestro caso, ¿no es así? Y después tendremos que ver cómo nos apiamos. Pero de esto puede salir cualquier cosa, porque hoy día los fallos de la Corte Penal Internacional no necesariamente tratan, porque acá se ha hablado mucho de que la Corte tiene que juzgar en derecho, y aparentemente usted es abogado, no juzga en derecho, no, juzga con otros conceptos, con otros principios, políticamente. Juzga bastante políticamente, pero mire, para que no se nos vea un panorama demasiado negro, aunque no digo que no sea complejo, de alguna manera, el peor escenario que nosotros podemos enfrentar es el que se nos obligue a negociar, pero sin que exista un resultado predeterminado. Esto fue lo que se obtuvo en la primera etapa del proceso. Es decir, la primera posición de Bolivia fue decir, mire señor, le dijo a la Corte, siente usted a Chile a la mesa, pero siente a la mesa para que establezca una negociación, y esa negociación va a consistir en que me tienen que entregar un acceso soberano. Y por lo tanto lo que se va a negociar es sobre el acceso soberano. El cómo. Entonces era, como dice usted, el cómo. Entonces, claro, esa cuestión era absolutamente inaceptable. Eso hoy día no está arriba de la mesa. Por lo tanto, lo más lejos que podría ir el fallo sería que nos dijera, mire, siéntese a conversar sin por así decirlo, sin que exista un resultado predeterminado. Un resultado preciso. Ahora, mire, hay que ver qué es lo que va a pasar también en el proceso electoral boliviano. Si hubiera una persona distinta a Evo Morales o si hubiera una persona que tuviera un espíritu más constructivo en Bolivia y no tuviera esta verdadera obsesión majadera, porque además cada vez que hay problemas internos en política interna en Bolivia, entonces se anima o se levanta la animosidad contra Chile.
Uno también puede pensar que más allá de lo que diga o lo que no diga el fallo, es perfectamente posible empezar a buscar fórmulas de entendimiento entre estos dos países, que ha sido por lo demás la posición permanente de Chile. Súper breve, con Perú ellos no han cumplido el fallo. No, ellos cumplieron el fallo. Tenemos pendiente el triángulo. El triángulo. Pero Perú ha cumplido el fallo. Y déjeme decirle, yo creo que con Perú y con Argentina nosotros estamos en nuestra mejor relación bilateral yo diría, de la historia. Y ojalá pudiéramos también encontrar alguna solución en el caso boliviano con todas las complejidades que tiene. Entonces, ya que estamos en tan buena relación con Argentina, el tema de campos de hielo que todavía está pendiente se va a resolver. Yo creo que el tema como está ahí está bien resuelto. Pero ¿cómo todavía falta un tercio del terreno? Bueno, hay que verlo. Senador, estamos llegando al final. Bueno, yo le quiero agradecer que nos haya acompañado el día de hoy. Es una conversación muy entretenida. Y le agradezco mucho esta conversación que hemos tenido de asuntos internacionales, porque habitualmente están fuera de la agenda. Usted ha visto que en esta campaña presidencial los temas ni siquiera han aparecido. Así es. Senador, un gusto, que le vaya muy bien, y obviamente las pantallas son suyas para la despedida. Nada, mire, muchas gracias. Solamente insistir en la importancia de que la gente este domingo vaya a votar. ¿Cuánta gente va a ir a votar? ¿Qué porcentaje? Juegue. Arriba del 50, 53, 54, más de lo que la gente cree. Porque andan algunos diciendo que va a ser 47, no, va a ser más que eso. Bueno, básicamente convocar a las personas a votar, insistirles en que a través de la candidatura de Sebastián Piñera podemos dar un golpe de timón y realmente colocar al país de nuevo en la ruta del progreso. Y encarecidamente pedirles que apoyen a Paulina Núñez, a José Miguel Castro. Son dos estupendos candidatos y verdaderamente ojalá ellos puedan tener un gran resultado. Creo que esta dupla que estamos postulando, y particularmente Paulina, son una carta de gran proyección hacia el futuro, y por lo tanto ojalá, bueno, así voy a estar el domingo mirando los resultados del norte, viendo cómo le va a nuestro candidato presidencial y nuestro candidato al Parlamento. Un gusto. Muy bien, muchas gracias. Andrés Alemán, senador de la República, aquí en Calama en Vivo, conversando sobre de todo un poco. Sus candidatos. Lo divino, lo humano. Así es, de todo. Nos faltó cocinar y estaríamos listos. Que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo día miércoles, 22 horas, aquí en la señal 13 de Calama Televisión. Chao, que estén bien.